mujeres. Llevamos como 10 años. Eso se hace mensualmente, pero lamentablemente, como se dan cuenta, aquí encontramos de todo. Les dije a mis compañeras que si podíamos organizar en hacer una limpieza, sin necesidad que venga alguien a decirnos que hagan esto, sino que nosotros mismos vimos la gran necesidad. El lago es nuestra vida. Sin el lago nosotros no podríamos vivir. Entonces nosotros como grupo de mujeres estamos aquí voluntariamente ayudando a nuestra madre. Le decimos madre al lago porque realmente ella es la que nos ayuda a nosotros a vivir. Lamentablemente solo mujeres, porque hombres casi no participan. Lo que queremos es que no sea solo San Pedro, sino que los otros municipios también. Porque empresas como Coca-Cola, Pepsi, donde se hacen comidas enlatadas, que ellos también tomen la conciencia, no solo en San Pedro, sino que en todo el mundo. Creo que hay mucha contaminación, lo que es indesechable más que todo. Ahora ya no hay muchos cangrejos, y otra cosa que cuando van a agarrar pescados, tiran el trasmayo, ya no sacan pescado. Por ejemplo, ahorita encontramos una llanta, pero esta llanta, ¿cómo afecta el lago? Afecta a los animales acuáticos. Para el bello lago también, porque se mantenga limpio. Esto lo hacemos cada mes. Mucha basura. Que nuestro lago sea limpio, para que así nuestras futuras generaciones tengan la dicha de disfrutar en caminar con la familia. En la capital estamos reunidos ante el edificio donde se piensa, se habla y se teje todo lo que se quiere hacer por el dinero. Ellos nos traen nuestro dinero y nos dejan su basura. ¿Qué somos nosotros? ¿Acaso somos empleados de ellos? Para nosotros el lago es sagrado. Las aguas del lago Atitlán son vida para nosotros, pero para ellos es un instrumento
instrumento de ganancia. Nos estamos matando entre nosotros, consumiendo todo lo que es basura. Y las grandes empresas son los más beneficiados en este sentido. Entonces venimos a manifestar nuestro descontento a la cantidad de basura que entra anualmente en la cuenca del lago Atitlán. Algo simbólico, pero lo hacemos también para un despertar. Muy alegres de respirar, seguimos cantando para la vida. Oh